Bueno, estamos de regreso para analizar la sucesión presidencial en Cuba. La semana pasada, Miguel Díaz-Canel se convirtió en el primer líder cubano que no lleva el apellido de los fundadores del castrismo, es decir, de los Castro. ¿Cambio real o cambio simulado? Para abundar sobre este tema se encuentra con nosotros Rubén Cortés, director del diario La Razón, y desde luego un conocedor de primera mano de la política cubana. Rubén, qué gusto tenerte a ti, gracias. Gracias, bienvenido. Leo. ¿Cómo te trata la vida? A mí muy bien, ¿a ti? Muy bien, gracias. La verdad, muy bien. Pero bueno, cuéntanos, ¿cambio real o cambio simulado? Sí, ¿qué dirías? Mira, no es tan fácil así, en blanco y negro, sobre todo cuando se trata de Cuba. Es algo que no puede decir ningún cubanólogo, estudioso. Es algo muy simple que te lo puede decir en la calle cualquier viejito. Es la primera vez que no hay un presidente en Cuba que se llama Castro. Sí. Bueno, mira, hubo a principios de la revolución un presidente, Manuel Urrutia, exacto, que bueno, tuvo que irse muy rápido, tuvo discrepancias con Fidel Castro, y Fidel Castro asume esa posición de presidente, la mantiene hasta... Viene después de Osvaldo Dorticós, que se voló la cabeza de un tiro, fue presidente, hasta que en el año 75 ya la nueva constitución cubana, comunista ya, había una del año 40, muy de avanzada, por cierto, y hay un presidente que Fidel Castro asume la figura de primer secretario del partido y presidente de la República. Ojo, en Cuba la Constitución dice que quien toma las decisiones, como Angela Merkel en Alemania, por ejemplo, que es la canciller y hay un presidente, en Cuba es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. ¿Ese es el jefe de gobierno y el jefe de Estado es el presidente? Claro, digamos, siendo esa distinción. Sí, el jefe de Estado... El jefe de Estado... Es el presidente. En Cuba no, es el primer secretario del partido. O sea, es la persona de más autoridad, el que toma las decisiones y todo. En Cuba es el primer secretario del partido, pero por constitución. Así es. Sin embargo, que hay ahora un presidente que no es de apellido Castro, y sobre todo en esta época, Leo, porque en Cuba hay una población eminentemente joven, que no hay internet, no hay, pero hay un poco. Que no hay mucho contacto con el mundo, pero hay. Llegan alrededor de 3 millones, 4 millones de turistas al año, inevitablemente se relacionan con la gente. Es otra época. Y yo creo que sí, de manera... Muchos familiares de Estados Unidos están llegando, ¿no? Sí, hay vuelos, hay un puente aéreo. Sí, ya hay vuelos. Antes no había vuelos. Y yo creo que en la teoría sí funciona, porque hay un cambio lento. Yo creo que Díaz-Canel ha tenido una virtud, que ha tenido el arte de la espera, que en Cuba tienes que tenerla cuando la generación... En los países normales los políticos están en el ajo, por llamarle de alguna manera, 15, 20 años. Son generaciones que se van relevando. En Cuba no lo ha habido. En Cuba siguen mandando a la gente que triunfó en el 59 y que tiene 90 años. Increíble. Este hombre ha tenido el arte de la espera, se ha portado bien. Ha estado ahí... Cuando dice se ha portado bien, es un cuadro del partido comunista, es un cuadro del partido que empezó de joven y fue escalando. O sea, esta jerarquía de mucha disciplina, digamos. Claro, se ha cuadrado, ha hecho todo lo que ha habido que hacer. No sabemos cómo piensa. En Cuba no se sabe cómo piensa nadie. Los cubanos tienen un piloto automático que te dicen exactamente lo que tú quieres escuchar. Si eres un turista que llega y más o menos te ven, dices, bueno, con este me puedo abrir un poco. Pero si llegas elogiando al frasquito, si llegas buscando el frasquito de la revolución, pues a este le tengo un discurso. Entonces ya te dicen que los hospitales cubanos son los mejores, que... Es el discurso. Claro, y después se abren un poquito, me dicen, oye, es que aquí no hay medicina, regálame tal cosa. Hay un libro, el libro de Julio Patán, nuevo, Cuba sin Fiel, es muy bueno, lo explica bastante bien. Y este hombre ha tenido el arte de la espera, ha sabido esperar lo que no hicieron Roberto Robaina. Ha habido otros delfines civiles, Felipe Pérez Roque, un canciller muy combativo, que había sido secretario particular de Fidel Castro. Mucho antes, Luis Orlando Domínguez. Y a todos esos los defenestraron. Carlos Laje, sí, todos están defenestrados. Te decía que en Cuba se convierten en no personas. Ni hablar del general Arnaldo Ochoa, que ese claro, lo mataron, que fue pasado por las armas. Ese sí lo veían como no solamente un posible sucesor, sino en serio. Claro, entonces una amenaza, ¿no? eran los años 90. Sí, claro. Acababa de caer la Unión Soviética, había un pensamiento dentro de Cuba. Eran generales. Bueno, Arnaldo Ochoa... Héroe de la guerra de Angola. Bueno, Ochoa ganó la guerra de Etiopía, convirtió a Etiopía en un país comunista. Ganó Ochoa en Etiopía, fíjate, en el desierto del Ogadén, la batalla de tanques
más grande después de la del Arco de Kursk. Fíjate. En la Segunda Guerra Mundial. No, y era un gran general, claro. Era queridísimo, bueno, y sí, pero sí le hacía sombra a Fidel. Claro, y ganó la guerra de Angola también. Sí. O sea, cuando Cuba gana la guerra de Angola con el general Ochoa al frente, fíjate lo que hizo un país tan pequeño como Cuba, de 10 millones de habitantes, de solamente 1000 kilómetros de largo, esa isla larga, estrecha y desdichada, cómo cambia el mundo y cómo logra que para firmar el armisticio tenía que salir Nelson Mandela de la cárcel, salió. Sí. Tenía que haber elecciones multirraciales en Sudáfrica, se registraron y todavía sigue habiendo un presidente negro. No, fue importantísimo. Tenía que ser Namibia libre, independiente también. Entonces, yo creo que tenía una autoridad moral y finalmente, bueno, no puede haber más autoridad moral. Fue horrible el juicio que le hicieron por claro, fue al más puro estilo de Stalin. De los juicios de Moscú. ¿No? Lo único que faltaba era que salieran a las calles diciendo como en Moscú, perros rabiosos y todo. Pero mira, yo creo que sí es importante este cambio en Cuba. Para las nuevas generaciones, eso de primer secretario del partido no les dice mucho. Ahora mismo, si se habla de Cuba... Eso se queda México, Raúl Castro. Sí, él se queda. Raúl Castro queda como primer secretario del partido. El hombre que manda en Cuba. Entonces, el que va a seguir mandando es absolutamente, absolutamente. Y su hija es la canciller de facto. Mariela, es la que anda en el mundo, poniendo el nombre de Cuba en alto. No es la canciller, pero sí tiene una posición de pivote ahí muy importante, es la más conocida. Y el hijo de Raúl Castro, Alejandro, es quien hizo las conversaciones, quien dirigió las conversaciones con Estados Unidos para restablecer las relaciones diplomáticas. O sea, sí, la familia Castro sigue mandando en Cuba, pero va a haber un presidente. O sea, cuando se refieran al presidente de Cuba, va a ser otro. Sí, ya vimos, por ejemplo, teóricamente es importante. De Nicolás Maduro, claro, primera visita de Estado, y lo recibe ya no un Castro, sino un Díaz-Canel, ¿no? Yo creo que eso para el mundo... Esa es una foto interesante, Es muy importante, para el mundo es muy importante porque incluso los jóvenes mexicanos ahora le hablan del presidente de Cuba y va a ser otro, que no es Raúl Castro. Entonces cuando le digan el primer secretario del partido, van a pensar, van a hacer un símil inmediatamente, van a decir... Bueno, a mí me suena como a Ricardo Anaya, me suena como a Enrique Ochoa. Exacto, o sea, ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo. Yo creo que es importante, hay que ver... Pero entiendo tu punto y creo que es importante, pero la gran pregunta, Rubén, es... ¿Hasta cuándo? No, es un problema de tiempo. No, es que ¿hasta cuándo? Es que mira, yo que viajaba mucho a Cuba a principios de los 90s, ya decían, esto es insostenible. Estamos en el 2018 y sigue siendo una dictadura impresionante. ¿Quieres que me arriesgue? No creo que vea, yo tengo 54 años, no creo que yo vea una Cuba plena, una Cuba democrática, una Cuba con un país normal. No. Es para largo. No hay elecciones en Cuba, Leo, desde el año 47. O sea, los cubanos, no hay una memoria histórica. No, sí, claro. En Cuba de la democracia. O sea... Es una cosa ajena. No es algo que se coma. O sea, no hay todavía... ¿Pero hay una demanda? No la hay, porque no hay una memoria histórica del tema. Incluso los cubanos en Miami han perdido muchísimo poder político porque ya los viejitos que se fueron a principio, que fueron los que llegaron con ese espíritu democrático, esos sí eran los que votaban en la Florida y le tenían pánico. Ya no, las nuevas generaciones. No, las nuevas generaciones de cubanos que llegan no votan, aunque tengan la nacionalidad, dicen, ¿pero para qué? No va a cambiar nada, no hay una vocación, no hay un apetito. Ahora, a ver, Rubén, detrás de esto, para que sea sostenible una dictadura de este tipo, tiene que haber un aparato represivo. Bueno, lo hay, es el mejor del mundo. Y un ejército que está de acuerdo con estas cosas. O sea, sí, hay un ejército que está de acuerdo. Son las condiciones ¿cuáles son los pilares, déjame ponértelo así, el ejército, de la dictadura cubana? En primer lugar, hay un método de espionaje en Cuba que convierte a los cubanos en enemigos de los cubanos, que convierte al hombre en lobo del hombre, para hablar en términos marxistas. No me puedo quitar de la cabeza, finalmente viví en eso, soy un producto de la Guerra Fría. Como diría la novela de John le Carré, soy el hombre que viene del hielo, ¿no? Y entonces, sí, hay un aparato represivo en Cuba que está basado en el modelo de la Stasi alemana, que lo conocemos muy bien en México por la película La vida de los otros. Los comités de defensa revolucionarios. Claro, y en que el 0,5% de la población está dedicada a las labores de espionaje y son 10 millones de cubanos. De sus vecinos.
Claro, unos se espían a los otros, todos se tienen miedo. Y entonces la gente decide votar en Cuba, porque la gente en Cuba vota, pero vota yéndose, vota con los pies, en vez de haciendo una cruz, votan con los pies. Y el ejército es quien controla la economía cubana. Hay un yerno de Raúl Castro, de apellido Calleja, que es quien controla la economía cubana a través de las grandes empresas, los hoteles, todo esto que son los Por eso Trump ahora rompió, bueno, casi de facto ha roto las relaciones con Cuba, porque finalmente las empresas militares son las que controlan el turismo. ¿No ha habido una apertura, Rubén, económica? Bueno, no hay una apertura. Digo, yo hace mucho que no voy, pero me dicen que hay pequeños negocios, comedores, peluquerías, ese tipo de cosas. Pero no es nada. No, por eso. Los medios de producción en Cuba... Pero antes no había ni eso. No, ni eso. Son niños de teta. Exacto. Son niños de teta. Mira, una peluquería que no tiene tijeras, tiene que un tío traérsela de Miami, la tijera, porque en Cuba no hay tijera. En Cuba no puedes ahora, se te rompe un foco, no hay donde comprar un foco. Sí. O sea, si no te lo vende el Estado y el Estado no lo tiene. Entonces un país... Pero hay tiendas que aceptan dólares. Sí, hay tiendas que aceptan dólares, pero un ingeniero cubano, un médico que trepana el cráneo gana $30 al mes. Pero les mandan dinero de Bueno, entonces es un país... Claro, pero es un país... Sí hay muchas remesas. Claro, es un país... Sí, pero es un país de mentira, a fin de cuentas. Es un país que está viviendo, flotando, está esperando que pero cuando yo me voy a meter en política nacional, pero bueno, está esperando que ganen sus amigos en los otros países, como ganó Evo Morales en Bolivia, como ganó... No me mires así. No te miro. No, claro. Y Cuba ha sido muy eficaz en eso. Claro. En hacer amigos. En el arte de la espera. Claro, o sea, siempre llega un amigo de Cuba al poder en América Latina. Llegó Lula... Exprimieron a Lula lo que pudieron. Bueno, a Chávez. A Chávez lo exprimieron hasta que pudieron. Ya no hay nada que sacar de Venezuela. Ya están esperando a ver a quién pueden exprimir por ahí. Aquí, dices tú. No, pero la verdad yo te quiero decir, para mí lo de Cuba me parece fascinante porque dices, caray, es que parece que es insostenible y ahí siguen. Ahí siguen. Oye, y ya cayó la Unión Soviética... Y ya cayó Alemania del Este, y ya cayó... Los únicos que siguen ahí es Corea del Norte y Cuba, Rubén. Sí, y porque ambos... Bueno, de Corea no se sabe mucho. Sí. Corea está incrustada allá en el otro lado del mundo, es impenetrable. Sí. Pero la dictadura cubana ha sido infalible porque las dictaduras como la cubana sobreviven con muy poquita sangre y mucho miedo. Los cubanos tienen miedo entre ellos. Y te digo, no sé si me dé tiempo, pero hay un odio realmente entre los cubanos, para llamarlo de alguna manera, o una falta de solidaridad, de espíritu. Mira, acaba de quitar hace 2 años, Obama antes de irse quitó la ley de pies secos y pies mojados. Sí. Era una válvula de escape para que los cubanos se fueran. Y los cubanos de Miami salieron a festejar la muerte de Fidel Castro con banderas en la mano y gritando y sonando claxon. Cuando quitaron la ley de pies secos y pies mojados, que impidió que sus hermanos de la isla pudieran emigrar como ellos, nadie movió un dedo en la Florida. Bueno, nadie. Ya nos tenemos que ir, pero eso también suena patéticamente similar a lo que pasa de esta dictadura. No, también con los mexicanos que ya tienen la ciudadanía en Estados Unidos, dicen, cierra a los que vienen atrás. Ay, y que no. O sea, esa es una cosa humana bien miserable. Sí, ese autodesprecio del que hablaba Freud, ¿no? Así es. Esa padecimiento del autodesprecio, pero oye, yo hablo mucho, Leo, y es muy poquito para ti. Ya te quité el programa. No, encantado. Gracias, mi querido Rubén. Gracias a ti, de verdad nos ha hecho una muy buena lectura de lo que está pasando en Cuba. Muchas gracias. Gracias por venir a Rubén Cortés. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.